Muchas gracias, doña Fausto. ¿Sí? ¿Está con endulzante ya? Ah, pues colaborarme con otra cosita, regáleme un poquito de luz. Eso, muchas gracias. Hola, doctor, buen día. Buen día, Lina, ¿cómo estás? Muchas Muy bien. gracias. ¿Cómo vas, niña? ¿Viene alguno otro de tus compañeros? Sí, mi compañera Carolina ya está entrando. Ella es la que le va a compartir las diapositivas que tenemos. Vale, perfecto. Entonces, Buenos días. Carolina, ¿cómo estás? Abre tu cámara, por favor. Profe. Ya voy, profe. A ver. Ujú. Ya. Hola, Carolina, ¿cómo van? ¿El grupo Hola, son profe. ustedes dos solamente o alguien más? Nosotras dos. Solo nosotros dos. Vale, perfecto. Deme un momentico, entonces les mando el formato. ¿Ustedes tienen los formatos de asesoría de tesis? Sí, señor. ¿Sí lo tienes ahí? Ah, bueno, entonces hazme un favor. Lo llenan, lean las firmas y me lo mandan, ¿vale? O sea, lo llenan con lo que hablemos hoy y cada vez me lo mandan por aquí, por el de la reunión y por el correo. Ahí sí, por el correo. ¿Sí? Para Ah, que nos bueno, quede señor. como ¿Pero la- tocaría enviarlos ya? Sí, sí, te agradecería. Es que a mí se me olvida después. Siempre a la hora de sustentar las asesorías, me olvido llenar en formatos. Entonces, si pueden llenarlo una Ah, vez, bueno, les señor. agradecería mucho. Ya lo voy a ir buscando. Ahora, si no lo tienes, yo creo que yo lo tengo aquí a mano. Espérate, a ver.
porque a mí me mandaron un correo de lo de los grupos de tesis de ustedes que yo no lo había visto. Ujú. Bueno, Princesa, ¿ya tienes permiso para montar las diapositivas si gustas? Listo, profe. Ya voy. Ay, creo que todos lo están viendo. ¿Sí? No. ¿No? Ahí, pues yo estoy viendo nuestras caras. No sé. Ah, está cargando. Y ahora. Ya. Prevalencia, comportamiento y prácticas saludables de adultos jóvenes con hipertensión arterial de la IPSA en el municipio de Palmira en el año 2020. Ujú. Bueno, a ver. Primero, si fuéramos a usar ese título, pues tendría que tener una coma, ¿no? O sea, pilas con la Ah, sí, ortografía, sobre todo en los títulos. sí, ¿Sí? señor. Después de prevalencia va coma. Sí, si fuéramos a usar ese título. Normalmente la prevalencia se hace sobre, o sea, yo puedo tener la prevalencia en un municipio, puedo tener la prevalencia en un departamento, en una nación, en el mundo, pero normalmente no hacemos prevalencia sobre IPS, porque la IPS no atiende toda la población, ¿sí? No atiende toda la población. Entonces, prevalencia es el número total de casos que existen en una población, de una enfermedad cualquiera, en un momento determinado. Deme un segundo, por favor. Hola, amor. Bien, amor, aquí en una asesoría. ¿Ah? Ah, sí, te llamé hace un rato. Eh, Y enlaza, ya lo mandó. vale, disculpen la tardanza. Entonces les decía, la prevalencia habla del número total de casos, mientras que nos habla de los casos nuevos en un periodo de tiempo, la prevalencia nos habla del total de casos. Entonces, para yo poder hacer prevalencia, los estudios de prevalencia, de hecho, son estudios costosos, son investigaciones caras, porque toca ir y buscar en una población activamente. Entonces, uno tendría que irse, por decir algún barrio, puerta a puerta, puerta a puerta, venga, tomemos la presión de todo el mundo, se le han diagnosticado hipertensión, ¿sí? Entonces, habría que hacer toda una investigación. Entonces, los estudios de prevalencia son costosos. Lo que normalmente se hace es que se extrapola el dato desde otro lado, ¿sí? Entonces, porque es muy costoso. Entonces, yo pienso que prevalencia no es, ¿sí? Yo creo que prevalencia no es. Comportamiento, prácticas saludables. O sea, si lo que quieres saber es conocimientos, actitudes y prácticas de los hipertensos, pues de pronto sí. La otra cosa es que normalmente se coloca de manera más impersonal, ¿no? No de la IPS ASI, sino de una IPS privada de la ciudad del municipio de Palmira, ¿sí? Una IPS privada del municipio de Palmira, como más genérico, ¿sí? Como más genérico. Pero comportamiento y práctica, vamos a verlo ahorita. Por lo pronto síganme mostrando, pero cosas importantes que vamos recogiendo de entrada. Primero, el título de la investigación, el título del trabajo, es casi que lo último que se hace. O sea, el título, obviamente el resumen, la introducción, ¿sí? El título, el resumen, la introducción es lo último que escribimos, porque va a ir cambiando de acuerdo a al proceso que vamos a desarrollar para hacer la investigación, ¿sí? En primera instancia, lo primero que vamos a hacer es el marco teórico. El marco teórico y la problematización son las dos cosas
Cuando tú empiezas a formular el problema, desde la formulación del problema, desde la problematización, vamos a construir la pregunta de investigación. ¿Sí? Vamos a ver eso más en detalle. Les estoy revisando en orden lo que me muestran, pero realmente ese no es el orden en el que se escribe. O sea, el título y la introducción es lo último que se escribe, porque uno cuando empieza a investigar, no, pero es que eso que yo quería investigar no se podía, entonces tocó cambiar la pregunta. Sí, no, es que eso que yo quería investigar, ya alguien investigó, entonces pues tocó cambiar, ¿sí me entiendes? O sea, eso es lo normal. Entonces, por eso el título, el problema de investigación, la introducción, los objetivos cambian. Segunda cosa importante, título, pregunta, investigación y objetivo general son iguales. ¿Sí? Eso debe ser igualito. O sea, si usted dice, mi objetivo es general, ese debe ser su título de trabajo de investigación y debe ser su problema. Entonces, la problematización tiene que apuntar a su título y a su objetivo general. ¿Claros? Eso debe ser igualito. Entonces, como pueden ver, digamos que hay una parte del trabajo que se escribe casi que sola cuando ustedes ya han hecho la otra parte del trabajo. ¿Sí? Cuando ya han hecho la parte de problematización y marco teórico, lo que es título, objetivos, introducción, eso sale casi que solo. ¿Sí? Eso sale casi que solo. ¿Listo? Bueno, entonces avancemos. Tipo de estudio, cuantitativa, estudio descriptivo longitudinal prospectivo. ¿Ok? 2 encuestas o 2 intervenciones. Bueno, no son opcionales, ¿no? O sea, no es 2 encuestas o 2 intervenciones. O sea, ¿van a hacer encuestas después de hacer intervención o van a hacer encuesta antes? No puede ser independiente, no puede ser una cosa o la otra. Y en la definición del estudio no pueden colocarlo así. Serían los pacientes con hipertensión que aún no han desarrollado daño a órgano blanco. Bueno, no me queda claro. ¿A qué le llaman ustedes intervención? Es que no, o sea, es que colocamos así, era como para que usted tuviera en cuenta qué es lo que pretendemos hacer. O sea, hacer 2 encuestas como inicialmente, cómo es el comportamiento de esos pacientes desde que se les diagnosticó su hipertensión, que están cumpliendo con todas las recomendaciones que les da el médico, pues los medicamentos, ¿no? Y ya en la segunda, lo que queremos saber es cómo, qué es lo que hace que el paciente no llegue a desarrollar complicaciones, que no llegue a tener daño a órgano blanco, pues sí sigue todas esas recomendaciones que le da el médico y pues cumple con su tratamiento. Bueno, vamos a ir puliendo eso. Listo. Encuesta cómo es el comportamiento de los pacientes respecto a su diagnóstico. Es un tipo de pregunta, creo. Y 2, factores protectores que hacen que no desencadenen daño en órgano blanco. ¿Ok? Vamos a retomar eso ahorita. Avancemos. Bueno, ahí cuando dicen según el Ministerio de Salud, deben precisar de qué país, ¿no? Yo asumo que es de... Ya saben que lo de prevalencia, pues no. Bueno, obviamente la introducción toca cambiarla. Importante mirar las referencias. ¿Esa 1 qué es? Llévame hasta la bibliografía. ¿Qué es la 1? Devuélvete. Devuélvete hasta donde estábamos, por favor. Bueno. Veamos el 3. Bájate el 3.
Me imagino que ese 3 es como el corazón del trabajo, ¿no? O sea, ese artículo es más o menos como el que quieren replicar. Vale. ¿Qué hay más abajo? La diapositiva 15, ¿qué hay? Son más referencias. Vale, volvamos allá a la introducción. Avanza. Planteamiento del problema. Pues, ahí en los antecedentes tocaría cambiarlos porque la mayoría pues son de prevalencia. Habíamos escogido dos de acá de Colombia y dos internacionales. Creo que es uno de México y uno de Pero España. esta, por ejemplo, dice adherencia al tratamiento. Ese no es de prevalencia. No, pero las que siguen me parece que sí. Entonces, Bueno, las que son de prevalencia vamos a modificar. Tranquila, vamos por partes. No necesariamente hay que quitarlos. Bueno, No señor. necesariamente hay que quitarlos. Vemos si qué tienen que nos pueda servir y lo incluimos o no lo incluimos. Entonces, por ejemplo, miren este título. Adherencia al tratamiento de hipertensión arterial. ¿Sí? El subtítulo. Efectividad de un programa de intervención biopsicosocial. Ese es un título concreto. O sea, vamos a medir la adherencia. De hecho, mire que este ni siquiera delimitó el sitio. Ni siquiera delimitó dónde o en qué año. No, nada más dice un programa de hipertensión arterial, cómo la intervención psicosocial ayuda a la adherencia. Ese es lo que ellos están analizando. Por ejemplo, eso sería interesante. Vamos al siguiente. Bueno, en ese trabajo, estandarizar las cifras de tensión arterial de jóvenes universitarios, identificar sus hábitos de vida, a efectos de establecer la presencia de factores de riesgo de enfermedad por hipertensión. Eso se encontró prehipertensión en un grupo de jóvenes encuestados, como también la presencia de hipertensión estadio en algunos de ellos. La exposición a factores de riesgo. Miren que el diseño del estudio es totalmente distinto. Este estudio lo que hace es que ubica un grupo, una población, y va y revisa toda esa población. Miren que no es en una IPS. Si ven que no es en una IPS, no es en pacientes inscritos en un programa de hipertensión, sino que si tú quieres saber si en una población hay hipertensos, tienes que partir de una población aparentemente sana o una población de condición desconocida. ¿Sí? Entonces, para que vamos aclarando, no significa que no nos sirva, solo que ustedes no van a hacer eso. Es decir, si fuéramos a hacer esto, lo que habría que hacer es coger, por decir algo, a toda la universidad y tomarle la presión, o un grupo grande de estudiantes tomarle la presión, hacerle exámenes. Lo que dice ahí que hicieron, miren lo que dice ahí que hicieron. Estandarizar cifras de establecer la presencia de factores de riesgo de enfermedad por hipertensión. ¿Sí? A un grupo de jóvenes universitarios. Entonces, con un grupo y empezaron a revisar qué factores de riesgo había. ¿Qué encontraron? Prehipertensión en un grupo e hipertensión estadio 1 en otros. Y exposición a factores de riesgo por parte de los participantes. Ya eso, encontraron eso. Eso es un estudio de prevalencia, que no es lo mismo que un estudio de adherencia, que fue el que vimos en la referencia anterior. En el estudio de adherencia lo que se hace es mirar personas que ya tienen un diagnóstico, que les han dado unas indicaciones de tratamiento y decir qué tanto se están adhiriendo o no, y si la intervención biopsicosocial sirvió o no sirvió. ¿Sí? Como que yo les diga, venga, yo voy a revisar un grupo de hipertensos y voy a utilizar una técnica nueva, no sé, les voy a dar una app, les voy a instalar una app en el celular para ver si se adhieren. Y entonces yo digo, los que tenían la app se adhirieron mejor que los que no tenían la app, por decir algo. Eso es un estudio de adherencia. Miren que son diseños muy diferentes uno del otro, ¿sí? Entonces no podemos copiar ambos, o sea, podemos copiar uno, podemos copiar los dos, pero no podemos copiar uno o el otro, pero no al mismo tiempo. No puedo decir al mismo tiempo que estoy haciendo ambas cosas, ¿sí? O sea,
El estudio de adherencia se hace sobre personas diagnosticadas que ya están recibiendo un tratamiento. El estudio de prevalencia se hace sobre poblaciones de estado desconocido. Entonces es muy difícil que usted me meta en el mismo título ambas cosas, ¿vale? Siguiente. Eso. Entonces, mire, de nuevo. En adultos mexicanos, prevalencia, diagnóstico y tipo de tratamiento. El cuadro objetivo es describir la prevalencia de hipertensión en adultos, el porcentaje de ellos con diagnóstico previo y la proporción que tuvo un control adecuado. Donde encontramos que un alto porcentaje de adultos desconocen tener hipertensión y de ellos casi la mitad tienen un control inadecuado. ¿Sí? Esto es sobre una población. O sea, usted fue a la población y empezó a revisar a ver quién tenía hipertensión. ¿Sí? Para poder llegar a la conclusión de que muchos ni siquiera sabían que tenían el diagnóstico, pues no puede ser un programa de hipertensión, porque los de programa de hipertensión ya sabemos que lo tienen. Siguiente. Bueno, pero no veo el artículo en inglés que me pareció que era como el que le daba origen al título de ustedes. La referencia 3, creo. No veo el resumen. Pasa a la diapositiva 9, por favor. No está. Bueno, pilas. O sea, si vamos a problematizar y usted está colocando de tercera referencia un artículo, yo asumo que ese artículo es importante para usted. ¿Sí? Y ni siquiera lo menciona en los antecedentes. Entonces, si usted lo está colocando de tercera referencia, yo asumo que eso es como la parte esencial, porque las primeras dos son como de contexto. De hecho, la segunda referencia no me gusta, porque la segunda referencia, más que un documento técnico, es como un evento social, como una conmemoración que hizo el ministro. O sea, si vas a usar una cosa así, debería ser una referencia a 2020. ¿Sí? Si vas a usar que el Día Mundial de las palabras del ministro en el Día Mundial de la Hipertensión, bueno, entonces que sea lo más reciente posible, que sea 2020, ¿sí? Pero si vas a usar un documento técnico como el que usas en la referencia 1, que es el Joint Committee, pues que sea lo más actual posible, ¿sí? Entonces, si tú me vas a usar la referencia del Ministerio de Salud de Colombia en el Día Mundial, bueno, la mejor posible, ¿vale? Pero ya en el tercero, asumo yo que ya te estás introduciendo al tema. Ya estás entrando a lo que te interesa, ¿sí? Deme un segundito, por favor. Claro, ¿cómo ponemos la firma? Yo no sé. Yo te envié el documento y te envié la firma. Bueno, excusen. Listo, entonces les decía. La tercera referencia, muéstrame la referencia 3 otra vez, por favor, allá en la bibliografía. Entonces dice aquí, yo asumo que si ustedes lo están colocando de tercera referencia, y por eso de alguna manera las reglas de Vancouver facilitan mucho el tema por números, yo entiendo que esa referencia la vas a usar muchas veces. Entonces, vas a ser muy importante y debería ser parte de tu proceso de manera fuerte. Pienso yo. Puede ser que no. Puede ser que era solamente como lo oportuno ahí. ¿Qué pasa? Cuando tú ya citas un estudio, ¿sí? Cuando tú ya citas un estudio, otra investigación, esa investigación debería estar muy cerca de tu problematización. ¿Sí? Debería estar muy cerca de tu problematización. Entonces, yo lo veo y digo, ok, me imagino que de aquí salió. Porque aquí está diciendo que es las propiedades psicométricas de una versión persa de un perfil de cuidado de hipertensión en pacientes con presión arterial alta. ¿Sí? Parecido a lo del modelo biopsicosocial que hablaba el artículo que sí citaron. Entonces, si ese va a ser el artículo principal de ustedes, ese debería ser el tercero. ¿Sí? Ese debería ser el tercero. De este, ¿qué fue lo que citaron? ¿Qué sacaron de este?
Vaya ya la introducción y muéstrame el 3. Es que sacamos, ¿cómo se supone que uno, si es algo que no está diciendo con las palabras de uno y lo saca de otro artículo, debe mencionarlo? Como estuvimos revisando varios artículos y ahí había una parte que nos servía para introducción, colocamos ese pedazo y por eso lo citamos. Vale, entonces ese pedazo no es para eso. Me explico. Muy seguramente eso que ustedes están leyendo ahí, el autor de ese artículo lo citó de otro lado. ¿Sí? Entonces hay que buscar de dónde lo citó y sacarlo de ahí. Porque ese artículo no es un artículo de prevalencia. ¿Sí? Ese artículo no es un artículo de prevalencia. Entonces, cuando yo digo, la prevalencia de hipertensión está aumentando a nivel mundial y se estima que aumentará un 30%, eso hay que leerse el artículo y ver el autor de dónde lo sacó. ¿Sí me entiendes? Porque no es una conclusión del autor. Entonces, si tú lo citas si tú lo citas a él, queda como, mi hipótesis es que no es de referencia lo que me estás dando, sino que es del artículo de él. Y ese artículo no tiene que ver. O sea, cuando ustedes, los jurados revisen su tesis, muy probablemente no se van a poner a leer detalladamente cada uno de los artículos, sino que va a ver los títulos y va a ver la coherencia entre lo que ustedes citaron y los títulos. O sea, no se va a poner cada uno a buscar, a ver, vení, busquemos este artículo y vamos a leerlo completo para ver. No es así como funciona la cosa. Entonces, yo puedo citar cualquier cosa de cualquier fuente, pero normalmente cada autor también cita a su vez a otras fuentes. ¿Sí? Entonces, esta cita no debe estar citada en ese artículo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú me hablas de la prevalencia de hipertensión está aumentando a nivel mundial. Eso, por ejemplo, sale bien del Joint Committee. Eso sale bien de una declaración de la Organización Mundial de la Salud. O eso sale de un estudio de prevalencia. Pero de un estudio de modelo, ¿cómo es que es? Biopsicosocial, bueno, no me acuerdo el término que tenía ahí. No. Cambiemos esa referencia. O sea, es fácil, es cuestión de leer el artículo y ver, seguramente cuando ustedes copiaron el pedacito, si ustedes se fijan, él debe haber citado de dónde lo sacó, porque esa no es una conclusión de ellos. De ese tipo de estudios no puede ser esa conclusión. Y de ahí, de donde el autor de ese artículo citó, esa sí la pueden copiar. ¿Sí? Esa sí la pueden tomar de ahí. De preferencia busquen el documento y la toman de ahí, ¿vale? Bueno, pero sigamos en la diapositiva 9. Bueno, ahí se van a la referencia 8. Ve, muéstrame la referencia 8. Yo no tengo presente eso. Enfermedades cardiovasculares. Vale, volvamos donde estábamos. ¿De dónde sacan eso que dice en Palmira la prevalencia de la hipertensión arterial en adultos jóvenes ha aumentado en los últimos años? No le veo referencia. Pues un dato de Palmira tendría que haber salido de un documento de Palmira, del ASIS de Palmira o de un documento local de la Secretaría de Salud o de la Secretaría de Salud del Valle. Pero no le veo ahí referencia, entonces no sé de dónde lo sacaron. No recuerdo de qué documento lo saqué, pero voy a buscar y pues lo anexaríamos. Este pedazo que está ahí en la diapositiva 2 es como un abrebocas para mostrarle como tal ya la pregunta que tenemos. Vale, bueno, sigue. Pero márcalo que no se te vaya a olvidar, por favor. En Palmira la prevalencia de hipertensión ha aumentado. Eso resalta, le pone un colorcito o algo que no se te olvide. Porque es muy importante saber cuándo aumentó, según qué documento y demás. Borra eso de prevalencia de una vez, por favor. Táchalo mejor para que
No, el cual déjalo porque lo necesitas para que te... O sea, la prevale... Eso. Lo redactan mejor. Luego tendrán que cambiar la redacción. Me imagino que por ahorita estarían algo así como cuál es el comportamiento y prácticas saludables de los adultos jóvenes con hipertensión. Bueno, eso que dicen abajo cuando hablamos de comportamiento no queremos referir, me imagino que le falta la S. Ajá. Pero a eso se le llama adherencia. ¿Sí? Si estás cumpliendo o no una recomendación, eso se llama adherencia. ¿Sí? Entonces, porque comportamiento es otra cosa más amplia. Comportamiento incluye, por ejemplo, la adopción de la condición de enfermedad. Comportamiento dice, no, es que, por ejemplo, yo no me tomo la presión porque no quiero saber si estoy mal. Eso es comportamiento. Pero adherencia sí yo sigo las recomendaciones, si disminuir la sal, si aumentar la actividad física. O sea, adherirse a también es un comportamiento, pero es un comportamiento más específico. Adherencia implica seguir las recomendaciones que me dieron. Eso es adherencia. Pero comportamiento es algo más amplio. O sea, la adherencia hace parte del comportamiento, pero el comportamiento no hace parte de la adherencia. ¿Sí? El comportamiento tiene que ver con más cosas. Por ejemplo, yo desde que me di cuenta que soy hipertenso, yo hago una serie de cosas. Mi comportamiento frente a la hipertensión es algo que incluye uno de los comportamientos, que es el comportamiento frente a las recomendaciones. ¿Sí? Entonces, a mí me dieron una recomendación, entonces yo tengo adherencia al tratamiento. Ahorita vamos a ver eso más en detalle. Bueno, explíqueme esta diapositiva, por favor. Pero abran el audio porque no están silenciados. En esa, lo que pasa es que el docente, pues, que nos da esa materia, habíamos dicho que para la pregunta de investigación, para ver como si era viable o si estaba bien formulada, uno le aplicaba la estrategia PICO, y entonces eso fue lo que está bien, entiendo, eso lo entiendo. Quiero es que me lo expliques. O sea, explíqueme. Hola. Irían los pacientes. En este caso, los pacientes que seleccionamos pues son adultos jóvenes. El rango de edad que vamos a utilizar son pacientes desde los 20 hasta los 45 años. En la I ya ¿Qué es la es I? O sea, dígamelo bien. intervenciones. Eso, intervención. Intervención Ajá, la intervención. intervención que ustedes van a evaluar. ¿Sí? Y la C es también otra intervención. ¿Intervención qué? Pero ahí ya, no, es que no sé, yo lo entendía como las es como comparaciones que Exacto. se Es la realizan. intervención que vas a comparar. O sea, tú vas a comparar una intervención versus otra intervención. Por eso vas a comparar una cosa contra la otra. ¿Sí? Y luego es el resultado, el outcome. Pero ¿Sí? sí. Listo. Entonces, vamos a tratar de evaluarlo de esa manera. Adultos entre 20 y 45 años con hipertensión arterial. ¿Sí? Esa es la población. Pero yo diría más, ¿no? Con hipertensión arterial inscritos en el programa de la ASA. Porque realmente esa es la población. Ustedes no van a ir buscando por ahí en la calle o van a sacar una cuña de radio. Si eres adulto y tienes entre 20 y 45 años de hipertensión arterial, llámanos. No, usted va a una población específica. Y ahí usted va a hacer una comparación. Unas personas que se adhieren al tratamiento y otras que no se adhieren al tratamiento. ¿Sí? Entonces va a comparar eso. O sea, por ejemplo, usted podría decir, vamos a comparar los que tienen 3 medicamentos contra los que tienen 2 medicamentos. Intervención con 3 medicamentos comparada con intervención con 2 medicamentos o con un solo medicamento. Eso es lo normal. O sea, el PICO es una estrategia que se utiliza para formular preguntas de investigación en ensayos clínicos. En ensayos clínicos en los cuales comparamos ramas, o sea, 2 ramas. Por ejemplo, vamos a probar la efectividad de la ivermectina en COVID. Entonces, en una rama pacientes con ivermectina, en otra rama pacientes que no recibieron ivermectina. ¿Sí?
Ahí definimos la población y la definimos en las dos. A ver, venga, yo les muestro más o menos cómo es la cosa. Te voy a suspender un momentico aquí. Bueno, entonces, yo tengo una población. Esta es mi población, este es mi universo. Este universo yo lo voy a dividir. ¿Sí? Entonces, esta es mi población. Vámonos aquí. ¿Sí? A esta población yo, bueno, obviamente esa población hace parte de una cosa más grande que es el universo, ¿no? Entonces, ¿sí? Pero me interesa esta población. Entonces, en esta población yo voy a evaluar una intervención. O sea, esta población no está quieta. No estoy evaluando cosas que ya están con ellos, sino que yo voy a hacer cosas. ¿Sí? Eso es importante. O sea, Pico es una estrategia que se utiliza para intervención. ¿Sí? Por ejemplo, Pico no es una estrategia que se utilice para prevalencia. Entonces, de nuevo, con mayor razón, prevalencia sale de aquí. ¿Sí? Pico se utiliza para yo comparar dos intervenciones. ¿Sí? Es para eso. No me sirve para yo evaluar, por ejemplo, conocimiento, actitudes y prácticas. No. Porque en conocimiento, actitudes y prácticas yo voy a medir qué piensa la gente. ¿Usted qué piensa de tener hipertensión? Ahí, ¿qué estoy comparando contra qué? O sea, no sirve para eso. Vamos claros en eso. O sea, el que hayan utilizado esta estrategia me parece bien. No es la única manera de hacer investigación, pero me parece una orientación chévere de parte del tutor de ustedes. Porque es algo más concreto. Eso sí, anula una cantidad de investigaciones posibles y nos quedamos con otras investigaciones que sí son de intervención. Entonces, por ejemplo, está muy orientado a intervención clínica. Entonces, a esta población yo le hago varias intervenciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo le hago la intervención 1. ¿Sí? ¿A quién le hago la intervención 1? Pues no a todos, obviamente. ¿Sí? Porque si le hiciera a todos, pues entonces ya no habría diferencia. ¿Sí? Entonces, cuando le hago de este grupo, cojo y saco una porción, esta porción, a la que le hice la intervención 1. ¿Y entonces eso qué significa? Pues que a otro grupo de esa misma población le hago la intervención 2. ¿Sí? Entonces, como que agrandemos esto para que no se vea así feito. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esta población, que es una muestra del universo, yo hice varias intervenciones. También puedo hacer la intervención 3, la intervención 4, la intervención 5. ¿Sí? Pero entonces yo digo, venga, a mí me interesa saber estos dos personajes, este grupo de intervención 1 y este grupo de intervención 2, ¿cómo les fue? O sea, a la final de esas intervenciones, ¿qué resultado produjeron? ¿Sí? ¿Qué resultado produjeron? ¿En qué sentido? ¿Qué resultado produjeron? A mí me interesa saber qué pasó con estos personajes y con estos otros y con estos otros personajes. Ay, bendito Dios, ¿por qué no me quiere rayar? En cuanto a una medida, una variable determinada. ¿Sí? ¿Qué variable me interesa? Un resultado o outcome. ¿Sí? Un resultado o un desenlace. Entonces yo digo, oiga, venga, a unos les voy a dar agua y a otros no les voy a dar agua. Y al fin y al cabo, ¿cuál es su resultado en cuanto a sed? ¿Qué pasó con los que le di agua versus los que no les di agua? Por decir algo. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de plantear una pregunta de investigación para una intervención. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería aquí el caso que me parece que es a lo que ustedes lo están orientando? Ustedes dicen, listo, entonces la población. Vale, entonces la población. Jóvenes, hipertensos, inscritos en la ASI. ¿Sí?
¿cuáles serían las intervenciones 1 y 2? Entonces uno diría aquí, por ejemplo, adherencia al tratamiento versus no adherencia. ¿Sí? ¿Y cuál es el outcome? ¿Cuál es lo que ustedes quieren, lo que ustedes esperan que pase? O sea, ¿qué espera uno que pase si hay adherencia al tratamiento? ¿Mm? Que no haya complicaciones, que no progrese daño a órgano blanco. Exacto. Entonces lo que esperamos es que no haya daño en órgano blanco. En órgano blanco. Más o menos, eso es lo que esperamos. Entonces, yo digo, listo. Si hay diferencia entre estas dos intervenciones, deberíamos encontrar un menor daño en órgano blanco. ¿Sí? Vale. Pero entonces esto tiene varias cosas que toca mirar. Lo bueno de esta metodología es que entramos más rápido, o sea, nos metemos en la problematización más rápido. Normalmente la delimitación de una investigación es demorada. Es demorada porque es muy amplia, tiene muchas posibilidades. Entonces vamos a hablar un poquitico sobre eso. Si quieren, graben este pantallazo. Ahí tienen un cosito para grabar. Allí entre las opciones de escribir, aparece guardar. ¿Sí lo ven? Bueno, entonces tómenle un pantallazo con imprimir pantalla. ¿Sí? El botón de imprimir pantalla en el teclado les permite tomar pantallazo. Listo. Vamos a borrar esto y vamos a hablar del proceso normal. Entonces, esto nos ubica mucho, porque usted puede decir sencillamente, yo quiero saber qué tan efectivas son las medidas, ¿sí? La adherencia al tratamiento que está dando la ASI. ¿Sí? Entonces, la IPS ASI está dando unas recomendaciones de tratamiento a unos pacientes hipertensos jóvenes y esos pacientes me interesa saber cómo le está yendo con la adherencia. Entonces, uno tiene que decir, unos tienen adherencia, otros no tienen adherencia. Los que tienen adherencia tienen tal resultado, los que no tienen adherencia tienen tal resultado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno espera encontrar? Que los que no tengan adherencia tengan mayor daño en órgano blanco, más o menos. Esa sería como la hipótesis que estaríamos formulando. ¿Listo? Entonces, la pregunta de investigación vendría a quedarnos, como para cerrar esta idea. Todavía no sé si esa va a ser la pregunta, pero como para cerrar esta idea. La pregunta de investigación sería esta. Los jóvenes hipertensos inscritos en la IPS ASI que tienen buena adherencia al tratamiento presentan un estado, ¿cómo se llama? Una